Latinoamérica, Uyarico Sánchez. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Mi nombre es Jair Zabaleta Rocha, yo tengo 26 años cumplidos. Mis hobbies me gusta mucho nadar, es lo que más disfruto de hacer, deporte por ejemplo. Me gusta leer y convivir con mis amigos, es lo que más disfruto. Yo estaba en la universidad, tendría, si fue eso hace 4 años, 2007, tenía 22 años. Y bueno, estaba en la universidad y creo que era un rollo como de la salud, la atención a la salud, la cuestión del VIH al menos, era un tanto ajena, es decir, sabía que existía, sabía que, bueno, eventualmente uno tenía que hacerse la prueba, ¿no? Que era lo ideal, que había amigos que ya se la habían hecho, pero como que yo me sentía, ya sabes, este rollo de no me tiene por qué pasar a mí, no tengo por qué hacerme una prueba, en fin. De hecho fue una situación muy curiosa. Uno de mis mejores amigos lo invitan a un proyecto en Cuernavaca, un proyecto de salud pública. Bueno, pues no estaría mal checarse. Y además era un rollo de, bueno, nos pagaban los viáticos, entonces dije, bueno, va, está bien, no conozco Cuernavaca, además no como en este rollo más, incluso de qué padre ir a Cuernavaca, más en el sentido de, sí, voy a atenderme, ¿no? Voy a saber qué onda con mi salud. Entonces, bueno, en ese momento supe que no era algo necesariamente bueno, pero con la confianza que tenía de la persona que me estaba llamando, que era la que nos había invitado al proyecto, bueno, le pregunto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el resultado? Ciertamente no me lo dijo, me dijo, sí es un resultado que no es necesariamente bueno. Entonces hice el viaje a Cuernavaca, llego y el chavo, bueno, la persona que me recibe, que además hay un vínculo de amistad, y me llevó a un lugar apartado, y pues me dijo, el resultado que tengo que darte es para VIH, hay un resultado positivo. Entonces en ese momento me quedé callado, él también se quedó callado como esperando alguna respuesta. Yo nunca me había querido hacer la prueba, por diversas situaciones, ¿no? Uno empieza a poner pretextos, luego no es el día, no es el momento, creo que no he tenido relaciones de riesgo, he tenido parejas estables, entonces sí era como una situación de, no creo que me haga falta. Entonces como que postergar esta situación, pero a la vez tener esta incertidumbre, al momento de que me dan la noticia sí fue como un rollo, bueno, ok, sí es una responsabilidad mía, sí en algún momento lo sucedió y bueno, fue un accidente, no lo busqué y pues nada, hay que enfrentarlo a lo que sigue, haces el recorrido de toda tu vida y sí fue una situación de ok, ¿qué es lo que hice mal? ¿Lo hice mal realmente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que me espera? ¿Va a cambiar mi vida? ¿No? Y entonces empiezas a pensar en la familia, por supuesto, en los amigos, en si profesionalmente, personalmente, te espera lo mismo o te depara una vida completamente distinta. No sé, tengo todas las dudas, pero ¿y qué pregunto? ¿No? A mí, de alguna manera, independientemente de lo médico, clínico, el rollo era más como, ¿qué sigue con mi vida? ¿Lo puedo hacer normal? ¿Tengo que compartirlo? ¿Tengo que decirlo? ¿Tengo que evitarlo? ¿Tengo que guardármelo? Entonces, era más bien como ese tipo de dudas las que yo tenía, más allá que el doctor me explicaba de esquemas y tratamientos y análisis. Ese día, no recuerdo bien por qué, pero vengo aquí al Distrito Federal, no regreso a Puebla, vengo aquí y estoy esperando a mi papá y sí es un rollo de... No, o sea, de querer las ganas, de tener las ganas de gritar a mi papá y decirle te quiero, ¿no? Y no, solo lo abracé, me acuerdo, y hasta dijo, ay, qué bueno que estés tan de buenas. Y pues no, siempre que no soy como tan de buenas. Entonces sí, al principio fue como bastante difícil, fue bastante duro. Y pues sí, básicamente. Hoy día, por ejemplo, creo que hay, dentro de los muchos factores, a lo mejor en mi caso, el que me llevó a ser como más vulnerable a infectarme por VIH, yo creo que son de repente factores que no la gente o las personas no llegamos a dimensionar, ¿no? El enamoramiento, por ejemplo, el hecho de
de creer que por estar con una pareja tienes, pues, y sin tener como herramientas sólidas para decir, bueno, vamos a tener relaciones sin protección, porque, bueno, ya te hiciste la prueba, porque yo ya me la hice, porque nunca has tenido una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, como que sin ese contexto, decidir que, bueno, ¿por qué no tener relaciones sin protección? Porque ella es mi pareja de cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso, al menos para mí, creo que son las situaciones que vulnerabilizan, ¿no? De alguna manera, la confianza en que tengas contigo mismo para reconocer que has estado en situaciones de riesgo previas, sin haberte hecho una prueba de VIH, y la confianza que tengas con tu pareja, ya sea estable, ya ni siquiera digas parejas ocasionales, ¿no? Que eso ya representa un riesgo más latente, justo porque no tienes todo el contexto previo de que convives con una persona, sabes si su estado de salud se ha visto mermado últimamente, en fin, otro tipo de factores. Entonces, ese, por ejemplo, en mi caso, creo que fue el factor como el contexto, pues, para que yo pudiera tener relaciones sin protección y para que en determinado momento pudiera sí caer en una situación de un diagnóstico VIH. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, la cuestión de tener ITS previas, por ejemplo, la cuestión de estigma, discriminación, la falta de educación, finalmente sí son factores o contextos que vulnerabilizan a un joven a ser más propenso a una infección por VIH, justo porque sí escuchamos todos los días, ¿no? El condón. Yo creo que si nos pusiéramos realmente a preguntar cuántas de las personas que viven con VIH no han escuchado del uso del preservativo, ¿no? Son como las menos, son otros contextos. Por supuesto que hay que hacer, ¿no? El refuerzo en prevención es vital, pero también creo que otros contextos que vulnerabilizan a una persona, que nos vulnerabilizan a nosotros a una infección por VIH, también son muy importantes. Alguien no hace unas semanas, justo decía, es que el enamoramiento también es un estado alterado de la conciencia, ¿no? Porque no dimensionas, tú dices, bueno, ¿por qué no? Es mi pareja, ¿por qué no? Lo quiero, o no, ese tipo de situaciones que de repente son como muy culturales, la prueba de amor, que si es que sin condón no se siente lo mismo, es que ¿por qué no? Si me quieres, mejor lo hacemos sin condón, si me hace más bien mucho más consciente, ¿sí? Revisiones médicas periódicas, los exámenes para carga viral y CD4, entonces sí es una situación de tener mucho más conciencia, de que debo ser como mucho más apegado a mi chequeo médico, a mis medicamentos, como sí cuidarnos, sí tener relaciones siempre con protección, justo por esta cuestión de infecciones. En la medida en que yo me cuido, creo que los estoy cuidando a ellos. En alguna ocasión recibí propuesta de, bueno, vamos a hacerlo sin condón, ¿no? Entonces, como sin necesidad de decir, bueno, en el imaginario de ese momento dije, bueno, y si no le digo, o si deseo no decirle, y este chavo quiere tener relación sin protección, dije, no, bueno, no sé cuál sea su estatus, no pienso preguntárselo, pero tampoco pienso tener una relación. Primero porque creo que no es más justo, pero además por mí también, porque yo no quiero tener relaciones sin protección. En la medida en que pueda compartírselo a otras personas, a otros jóvenes, que vean que no es necesariamente, si hablan de VIH, como al principio lo pensaba, es sinónimo de muerte, es sinónimo de fracaso, es sinónimo de te va a pasar todo lo peor. Me hubiera gustado en ese momento que si hubiera una voz, que yo viera como, pues se parece a mí, es como yo, y ahí estoy, y puedo verme reflejado, y puedo ver que no, la persona está viviendo una vida, llevando una vida común y corriente, si lo quieres ver así, normal, en el sentido en que solamente tiene que tener otro tipo de enfoque ante las situaciones o contextos en los que vive. Siento que es una de tantas, aunque muy buena, vía de llegar a los chavos y decirles, pues nada, chavos, cuídense. Y si ya vives con VIH, no, pues tampoco no es el fin, al contrario, es como el inicio de muchas otras cosas desde otros esquemas. Y sí, porque me hubiera gustado también que, más allá de que tenía amigos, conocidos, de que indirectamente estaba pues en contacto con gente que hablaba del tema, que sabía, que tenía un amigo, que tenía un conocido, pues era así como de que alguien se sentara y me dijera, no, pues tranquilo,
No, no pasa nada. Es una gran labor, porque aunque sea una persona que pueda no vivir con VIH, es una persona que no tendría que preocuparse por todo esto, ¿no? No, a veces no hay necesidad de complicarnos tanto la vida, y pues eso básicamente.